Hola, 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 ¿cómo están? El día de hoy ya estamos en el capítulo 4.2. Vamos a ver lo que es la inercia y la primera ley de Newton del movimiento. ¿Cuáles son nuestros objetivos del día de hoy? O sea, al terminar el video vamos a ser capaces de plantear y explicar la primera ley de Newton del movimiento. Por otra parte, también vamos a poder describir la inercia y su relación con la masa. La primera ley de Newton es como la base para las otras dos, así que es muy importante que podamos entenderla bien. Ok, ¿qué vimos la clase pasada? O sea, el video pasado. Vimos los conceptos de fuerza y fuerza neta, ¿cierto? Sabemos que las fuerzas pueden producir cambios en el movimiento. O sea, que una fuerza va a ser capaz de poner en movimiento un objeto. O un objeto estacionario, o también frenarlo, ¿sí? Bueno, también sabemos que una fuerza puede producir un cambio de velocidad, o sea, una aceleración. Las fuerzas pueden producir una aceleración. También sabemos que una fuerza es algo que puede cambiar el movimiento de un objeto, su velocidad. Esa sería la definición que vimos. Bien, ¿qué otra cosa importante vimos? Ah, sí, la fuerza neta. ¿Qué era la fuerza neta? La fuerza neta era la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. ¿Sí? La suma de todas las fuerzas. Vamos a hablar de una fuerza equilibrada. Una fuerza equilibrada cuando la fuerza neta es igual a cero. ¿Sí? Igual a cero, fuerza equilibrada. ¿En qué caso vamos a tener que sea igual a cero? Cuando las fuerzas son iguales, de mismo tamaño, pero en sentido opuesto. Automáticamente va a ser cero. Pero como sea, la sumatoria de todas las fuerzas nos tiene que dar cero para que sea una fuerza equilibrada. Y si la fuerza está equilibrada, quiere decir que está en reposo o en movimiento constante, movimiento rectilíneo uniforme. Una fuerza no equilibrada, en cambio, es... ahí se produce el movimiento, ¿sí? Bien, ¿qué más vimos? ¿Qué más vimos? Que tenemos dos tipos de fuerza. Tenemos las fuerzas de contacto, que necesitan un contacto físico para actuar, y también las fuerzas de acción a distancia. Por ejemplo, la gravedad, la fuerza eléctrica entre dos cargas y las fuerzas magnéticas. O sea que no se necesitan tocarse para generar fuerza al movimiento. Bien, entonces llegamos a lo más importante, que es la inercia y la primera ley de Newton del movimiento. Bien, vamos a partir. Dice, Galileo, o sea, todo parte con Galileo. Galileo sentó las bases de la primera ley de Newton del movimiento. En sus investigaciones experimentales, Galileo dejó caer objetos para observar el movimiento bajo la influencia de la gravedad. Dice, sin embargo, la relativamente grande aceleración debida a la gravedad hace que los objetos que caen se muevan con gran rapidez y recorran una distancia considerable en un tiempo corto. Por las ecuaciones de cinemática del capítulo 2, que por cierto no vimos, vemos que 3 segundos después de dejarse caer un objeto en caída libre tiene una rapidez de unos 29 metros por segundo. Y habrá caído a una distancia de 44 metros. Por ello, vamos acá, por ello fue muy difícil efectuar mediciones experimentales de distancia en caída libre y contratiempo con los instrumentos que había en la época de Galileo. Para reducir las velocidades y poder estudiar el movimiento, Galileo usó esferas que ruedan, esto es muy importante, Galileo usó esferas que ruedan por planos inclinados. Dejaba que una esfera descendiera rodando por un plano inclinado y luego subiera por otro con diferente grado de inclinación. Figura 4.3. Bien, o sea, lo que hizo Galileo, esto se llama plano inclinado, ¿cierto? Que va en bajada y en subida. Está inclinado, tiene cierta inclinación. Entonces él dejaba la pelotita caer, que rodara, ¿cierto? Y luego tenía que subir, ¿sí? Y fue disminuyendo la inclinación. Después la pelota llegaba hasta acá y hasta el punto en que fue la línea horizontal, totalmente, sin inclinación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que él observó que la esfera alcanzaba rodando aproximadamente la misma altura en todos los casos. Pero, rodaba más lejos, esto es muy importante, rodaba más lejos en la dirección horizontal cuando el ángulo de la pendiente era menor. Ya, o sea,
Galileo, al lanzar la pelotita y dejar que cayera, ¿cierto? Y luego subiera, se dio cuenta que en en todos los lanzamientos, la pelota iba a llegar a la misma altura, ¿sí? Pero cuando la inclinación era menor, o sea, cada vez era más cercana al suelo, la pelota recorría más, llegaba más lejos. Dice, si se le permitía rodar por una superficie horizontal, o sea, esta de acá, la esfera viajaba a una distancia considerable, y más si la superficie se hacía más tersa. Galileo se preguntó qué tan lejos llegaría la esfera si fuera posible hacer perfectamente lisa, o sea, sin fricción, la superficie horizontal. Aunque era imposible lograrlo experimentalmente, Galileo razonó que, en ese caso ideal, con una superficie infinitamente larga, la esfera continuaría rodando indefinidamente con un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, si no hubiera una fricción en una superficie ideal, la pelotita seguiría girando infinitamente y no pararía nunca, pues no habría nada, ninguna fuerza neta, que le hiciera cambiar su movimiento. Claro. Bien, ¿qué sigue? Dice, según la teoría de Aristóteles del movimiento, ya, estábamos con Galileo, ¿cierto? Primero aquí tenemos Galileo. Ahora vamos a ver Aristóteles, que era un poco antes que Galileo, ¿sí? Dice, según la teoría de Aristóteles del movimiento, que había sido aceptada durante unos 1500 años antes de la época de Galileo, o sea, mucho tiempo antes, el estado normal de todo el cuerpo es el reposo, con la excepción de los cuerpos celestes que se pensaban estaban naturalmente en movimiento, ¿sí? Eso pensaba Aristóteles, que el estado normal de todo cuerpo es el reposo. Menos los cuerpos celestes, que los planetas siempre estaban en movimiento y esas cosas. Bueno, Aristóteles probablemente observó que los objetos que se mueven sobre una superficie tienden a bajar su velocidad y detenerse. Así que su conclusión le pareció muy lógica, y yo creo que a cualquiera. Galileo, en cambio, concluyó por los resultados de sus experimentos que los cuerpos en movimiento exhiben el comportamiento de mantener ese movimiento, y que si un cuerpo inicialmente está en reposo, se mantendrá en reposo a menos que algo haga que se mueva. O sea, Aristóteles pensaba que el estado normal de todo cuerpo iba a ser el reposo. Pero sin embargo, Galileo decía que, que el cuerpo inicialmente va a estar en reposo y se va a mantener así hasta que algo haga que se mueva. Bien. Ok, vamos a seguir. Dice, Galileo llamó inercia, bien, Galileo llamó inercia a esa tendencia de los objetos a mantener su estado inicial de movimiento. Es decir, inercia es la tendencia natural de un objeto a mantener un estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, o sea, velocidad constante. Voy a repetir nuevamente este concepto de inercia porque es muy, muy importante que lo tengamos claro. La inercia es la tendencia natural de un objeto a mantener un estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, o sea, de continuar su movimiento o de continuar quieto a menos que algo actúe sobre él. Algo muy importante, muy, muy importante, es que la inercia no es una fuerza. No es una fuerza, es la tendencia natural, pero no es una fuerza. Bueno, aquí me dan un ejemplo. Dice, si usted alguna vez ha intentado detener un automóvil que rueda lentamente empujándolo, ha sentido su resistencia a un cambio de movimiento, a detenerse. Los físicos describen la propiedad de inercia en términos del comportamiento observado. En la figura 4.4 se ilustra un ejemplo comparativo de inercia. Figura 4.4. Diferencia de inercia. Esto es importante. Dice, el saco de arena más grande tiene más masa y por lo tanto más inercia. O resistencia a un cambio de movimiento. La inercia va a ser la resistencia a un cambio de movimiento. Ya dice, se ilustra un ejemplo comparativo así. Si los dos sacos de arena tienen la misma densidad, o sea, masa por unidad de volumen, veas el capítulo 1, el mayor tendrá más masa y por lo tanto más inercia. Lo cual notaremos de inmediato si tratamos de golpear ambos sacos. O sea, nos va a costar más mover el que mase más, el que tenga mayor masa. ¿Por qué? Porque va a tener mayor resistencia al movimiento, mayor inercia. Ok. Newton relacionó el concepto de inercia con la masa. Ahora entra Newton. ¿Qué hizo Newton? Relacionó el concepto de inercia con la masa.
Bueno, igual Galileo le hizo casi todo el trabajo. Bueno, originalmente señaló que la masa era una cantidad de materia, pero luego la redefinió de la siguiente manera. La masa es una medida cuantitativa de la inercia. O sea, la masa mide la inercia. Es decir, un objeto masivo, o sea, con una gran masa, tiene más inercia o más resistencia a un cambio de movimiento. Este concepto de Newton es muy bueno y muy interesante, saber que la masa va a medir la inercia. ¿Sí? Ver la masa como una medición de la inercia. Y saber automáticamente que cuando un cuerpo tenga más masa, va a tener mayor inercia o mayor resistencia a un cambio de movimiento. Bien, ¿qué decía? Es decir, un objeto masivo tiene más inercia o más resistencia a un cambio de movimiento que uno menos masivo. Correcto. Por ejemplo, un automóvil tiene más inercia que una bicicleta. ¿Cómo se explica eso? Porque el automóvil tiene mayor masa y se va a poner... tiene más resistencia a cambiar de movimiento. Nos va a costar mucho más mover un automóvil que mover una bicicleta. Bien, entonces la primera ley de Newton del movimiento, también conocida como ley de inercia, siempre piensa en eso. Ley de inercia, automáticamente la primera ley de Newton. La ley de inercia resume tales observaciones. O sea, junta toda la ley de inercia y propone esto Newton. Dice, en ausencia de la aplicación de una fuerza no equilibrada, o sea, en ausencia de que la fuerza neta sea cero, o sea, que supongamos que no, disculpe. No, en ausencia de la aplicación de una fuerza no equilibrada. Ok, o sea, cuando el cuerpo está equilibrado, ahí sí. Cuando la fuerza neta es igual a cero, cuando el cuerpo está equilibrado, o sea, cuando no se anulan todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, por así decirlo, no actúan fuerzas, por así decirlo, ojo, porque sí pueden actuar, pero la suma total de esas fuerzas va a dar cero. Un cuerpo en reposo permanece en reposo y un cuerpo en movimiento permanece en movimiento con velocidad constante. O sea, rapidez y dirección constante. Bien. Dice, es decir, si la fuerza neta que actúa sobre un objeto es cero, su aceleración será cero. O sea que se va a mover con velocidad constante o va a estar en reposo. En ambos casos vamos a tener que el desplazamiento va a ser cero o la velocidad va a ser constante. Bien. Perfecto. Listo. Terminamos el capítulo de hoy. Fue un poco corto, pero según yo estuvo bien explicado. Vamos a repasar todo lo que vimos. Primero, partir con Galileo, ¿cierto? Que Galileo empezó a experimentar con las pelotitas. Las lanzaba, ¿cierto? Y se dio cuenta que llegaban a la misma altura, pero llegó un punto en el que se dio cuenta que al estar en la superficie horizontal, la pelotita giraba mucho más que estando con esa inclinación. Él pensó, ¿qué pasaría si no hubiera fricción? La pelota iba a seguir girando infinitamente. Bueno, luego Galileo llamó la inercia, ¿cierto?, a la tendencia natural de un objeto a mantener un estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. O sea que el cuerpo se iba a mantener tranquilito o en movimiento, a menos que una fuerza actuara sobre él y lo moviera o lo frenara. Bien. Bueno, algo también muy importante que vimos, que la masa es una medida cuantitativa de la inercia. O sea, la masa mide la inercia. También sabemos que un objeto masivo tiene más inercia que uno menos masivo. O sea, un objeto con mayor masa va a tener mucha más inercia, o sea, resistencia a un cambio de movimiento, que uno que tenga menos masa. Bien, entonces también resumimos la primera ley de Newton como en ausencia... No, esta es una explicación. No, vamos a utilizar esta de acá abajo, que es mejor. Si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es cero, si la fuerza neta es cero, o sea, la suma de todas las fuerzas es cero, su aceleración va a ser cero. Por lo tanto, si su aceleración es cero, el cuerpo se va a quedar en reposo, tranquilo, sin moverse, o se va a mover infinitamente a velocidad constante. Perfecto. Y recordar también que la inercia no es una fuerza, ojo con eso. O sea, la primera ley de Newton también es conocida como la ley de inercia. Eso fue el capítulo de hoy. Muchas gracias por ver y espero que les haya quedado muy claro. Así que nos vemos en el próximo video.